Hola, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Hoy es lunes y comenzamos curso nuevo. Vamos a hacer un hermoso chaleco de Halloween con unas lindas brujas en nuestra nueva técnica del bordado acuarela. Es una nueva técnica súper hermosa. Tenemos diseños preciosos en los que coloreamos bordamos y luego hacemos la técnica de pacho, luego cosemos. Entonces, en este caso, vamos a hacer dos hermosos diseños de brujas. Uno lo vamos a poner en la parte de atrás del chaleco y otro lo vamos a poner en la parte del frente. Pero lo que vamos a hacer hoy en nuestra primera clase, porque hasta ahora hoy empezamos, es que hoy vamos a colorear y a bordar los diseños de las brujas. Yo ya tengo uno ya adelantadito, que ya está coloreado, sellado y ya está un poquito adelantado el bordado. Y hoy les voy a mostrar en el otro, porque los dos se hacen exactamente iguales. ¿Listo? Bueno, saludemos hoy. A ver quién ha llegado por aquí. Llegó Esperanza. Esperanza, se perdió de una hermosa celebración de amor y amistad hoy en la clase. Después les mostraré fotos de nuestra celebración. Bueno, por aquí también está Ana Milena, está Mabel, feliz inicio de semana a ustedes también. Semana de, aquí en Colombia celebramos amor y amistad, lo que llaman San Valentín en otros lugares. Pero nosotros no lo hacemos en febrero, sino en septiembre. Y este fin de semana es semana de amor y amistad. Entonces, en las clases presenciales celebramos, por eso les estaba diciendo de la celebración. Marlivia, ¿cómo le fue? Bueno, gracias a Marlivia fue que yo me animé a hacer un chaleco de Halloween, porque ella bordó un chaleco de una bruja divino, le quedó espectacular las telas que eligió, entonces yo dije, me le voy a copiar, eso le quedó muy divino. Pero entonces, Malivia, ¿cómo vamos? Está ya súper bien porque nos estamos viendo. Bueno, por aquí está Blanca, saludes Blanca, por aquí también está Ana Milena y me dice saludos de mi hermana Luz, Laurita, bueno, saludos también para ti. Esperanza, te lo perdiste, eso sí que la mandó a no venir. Por aquí Wolfrani, bienvenida, saludos. Bueno, por aquí en YouTube no. Ah, ya llegó. Patricia desde Cali nos está saludando. Olga María, yo estaba leyendo. Olga, no, Olga es una alumna nuestra. Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a cambiar aquí de cámara. Y miren todo el reguero que tengo, porque esto es todo lo que vamos a necesitar hoy. Entonces, material. Vamos a necesitar, lo primero que necesito es mi diseño ya impreso, mírenlo, ahí ya está impreso de la bruja que vamos a trabajar. Únicamente voy a trabajar la parte de la bruja, no voy a utilizar esta parte de acá, luego cuando la tenga bordada voy a recortar este óvalo para que me quede bien en mi chaleco. Ustedes lo pueden dejar completo y utilizarlo como un pendón, que también se vería divino. Yo debería hacer un pendón. Bueno, no voy a alcanzar, pero quisiera hacer un pendón. Bueno, entonces, retomando. Vamos a hacer, ¿qué necesito primero? Necesito mi diseño ya impreso. ¿Qué más necesito? Mis colores acuarelables. Miren, yo aquí ya tengo algunos, aquí tengo otros. Estos son los que conseguimos aquí, vienen 12 colores, pero si ustedes se antojan de más, pues hay una caja de más colores. Yo sé que nosotras somos bien antojadas y necesitamos más colores. Después de colorear, ¿qué más necesito? Mi sellante para tela. Si yo no utilizo este sellante para tela, todo esto que voy a colorear ahorita se me va a perder, ¿sí? Se me va a perder y entonces yo no lo voy a, cuando lo borde ya no, se me va a caer. Y en la primera lavada se cae, entonces es muy importante la parte del sellante. Entonces aquí tengo mi sellante. Como también vamos a bordar, entonces aquí tengo mis hilos para bordar y tengo el otro diseño que ya está sellado, ya está más adelantado. Miren la belleza, mírenlo aquí como está de lindo. Aquí está esta partecita con diferentes puntadas, entonces miren lo lindo que se va viendo. Aquí está esta parte verde, bueno, hay partes muy lindas. Aquí el negro. En este les voy a mostrar la parte del bordado, ¿listo? Entonces voy a empezar por aquí. ¿Qué necesitamos? Que los colores sean acuarelables, como les dije, acuarelables.
porque cuando los sellemos, pues ahí van a quedar bien sellados, por eso es importantísimo que sean acuarelables. Yo aquí ya he coloreado esta parte. El diseño trae como una guía de color, como pueden ver, pero el color todavía se ve muy pálido. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué color estaba usando? Creo que estaba usando este estaba usando. Yo primero, sobre todo en el amarillo, porque el amarillo casi no se ve, entonces yo lo que hago primero es que delineo, espérenme, les voy a ampliar un poquito aquí la cámara para que lo vean mejor. Aquí. Ay, se me olvidó hablarles de los difuminos. Bueno, ahorita se los muestro. Entonces aquí ya nos queda mucho mejor para que lo vean. Cojo mis colores y sobre todo con el amarillo porque casi no se ve bien. Siempre les entregamos con el diseño, les entregamos una foto a color, que es nuestra foto de la guía. Entonces yo ahí voy mirando cómo es que va este es como una especie de bolsillo que está de lado y el otro bolsillo está acá. Entonces cogí primero, estos son todos los amarillos que tengo, ¿cierto? Amarillos, naranjas, entonces los saqué todos aquí. Como para tener la gama y entonces elegí el más oscurito, ¿sí ven? Estaba mirando también ahorita le paso unas sombritas con que son verdoso, pero entonces inicio con y voy a iniciar como delineando bien la figura porque este amarillo no lo veo bien en la impresión, entonces lo voy a delinear bien para saber hasta dónde debo llegar aquí. Y con ese mismo voy a hacer, miren, me faltó marcar bien aquí este bolsillo aquí y marcarlo bien ahí ya me quedó bien delineado para poderlo empezar a colorear. Entonces con el más oscuro que es ahorita le paso un poquito con voy a pasarle como en los orillos para que me quede una especie como de sombra y lo hago en forma circular. No se preocupe por esto, ahorita encimita lo hago. Entonces paso como por un ladito acá y de forma circular voy haciéndole como esa especie como de sombra. Aquí la voy a ampliar un poquito acá. Durito, háganle aquí duro, sobre todo en esta parte que es como la más oscura, entonces yo lo hago fuerte con el color. Tengan en cuenta de todas formas que cuando pasemos el sellante, el color se va a poner más vivo. Voy a pasarle aquí como por el contorno del bolsillo también para que me vea una sombrita bien linda. Ahí se va viendo hermoso. Y quiero acentuar unas partes más oscuras en algunos lugares, como por ejemplo aquí. Entonces voy a coger que es un color como medio verdoso, me parece muy bonito. Y le vamos a pasar como sombras aquí, sobre todo aquí en las patitas del gato. Como les dije, son dos diseños de brujas. Uno es la bruja de la calabaza, que es la que ya tengo adelantada y ahorita les voy a mostrar un poquito de bordado. Le voy a pasar aquí un poquito con este verde, ya no tan fuerte. Y la otra es esta que es la bruja del gato. Entonces eso es lo primero que ustedes van a necesitar, ¿sí? Nosotros tenemos muchos más diseños en nuestra página web. Se meten a www.piccolo.com.co y ahí van a encontrar todos los diseños. Miren, voy a sombrear un poquito con este color acá. Ahí van a encontrar todos los diseños porque no solo tenemos de brujas, tenemos de Navidad, tenemos de las muñequitas. Las muñequitas son preciosas, tengo que hacer algo con muñequitas porque es precioso. Y voy a poner un poquito de sombra acá también. Entonces, miren, esto también es del mismo color. No me he dado cuenta. Yo me fijo aquí en mi diseño y sí, esto es como una especie como de delantal. Entonces aquí también le vamos a pasar como la sombrita y con el más oscuro le voy a pasar aquí puro en la orilla. Aquí también, acá también. Así. Y ahora voy a coger un amarillo más claro que puede ser Quiero que sea bien amarillo porque como la blusa es naranja no quiero que se me vayan a confundir esos dos colores. Y ahora, así de forma circular, entonces yo paso por el anterior. ¿Por qué? Porque cuando lo vaya a sellar, entonces se va a ver súper bonito cuando se mezclen los colores con el sellante. No sé, como les dije, no se preocupen por esta parte, yo paso por encima. Bueno, puedo con el rojo, porque sí de pronto se nos mezcla y nos queda naranja.
aquí, paso por aquí encima, no voy a pasar aquí por el rojo, pero sí paso por encima de las sombritas y mírenlo cómo se van resaltando los colores bonitos. De bonito, yo quiero sombrear un poco más aquí, entonces voy a coger uno aún más oscuro que está así un café, le voy a pasar acá como en algunas partes nada más y vamos aquí y vamos a pasarle este amarillito súper claro aquí a la parte del bolsillo. Miren, este es súper clarito, no quiero que se note tanto, entonces apenas si lo estoy pasando, lo mismo acá. Para que quede el amarillito, pero más claro. Bueno, ¿cómo lo van viendo? Miren, me faltó esta parte. Aquí, entonces pasémoslo aquí por encima. Entonces, miren, ya me quedó aquí, me quedó acá y ya yo ya había hecho esta parte de acá. Entonces, listo, me quedó el amarillo. Vamos con el vestido, que miren que mi guía de color dice que el vestido es morado. Entonces, yo tengo estos tres colores de morado, pero quisiera uno más oscuro. No tengo propiamente morado, entonces voy a irme a la gama del azul. Miren, aquí hay. Miren, tengo esta gama de morado, ¿listo? Entonces yo siempre los elijo, me busco el más oscurito, que creo que es este, y arranco por el más oscurito. Ahorita lo voy a acentuar con un poquito de este azul. Y entonces vamos a pasar, no completamente todo, voy a delinear, siempre me gusta primero delinear, pues como para ver hasta dónde va la figura, porque de pronto me puedo salir o me puedo equivocar. Entonces aquí primero la delineo hasta donde me debe llegar y luego empiezo como a sombrear. Así también bien por la orillita. Ay, bueno, a mí se me olvidó hacer algo aquí y es difuminar, pero mi difumino está untado de color naranja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer aquí como abajito, donde lo hago. Espérenme, lo voy a hacer acá para no ensuciar la piel. Lo que hago es que le paso, esto es una lima de uñas, entonces le paso aquí con la lima y lo limpio. Miren acá. Hasta que me quede completamente blanco otra vez. Yo trato de limarlo así en punta y le paso con mi difumino, así, refregándolo duro en forma circular. No sé si ustedes alcanzan a ver allí, pero los colores me quedaron, sobre todo este amarillo clarito me quedó como muy rayado. Entonces lo que hace el difuminador es que hace que se me vea, que se difumine precisamente, que no se me vean las rayas, sino que quede ya difuminadito. Ya quedó. Vamos a hacerle aquí y un poquito acá. Miren, ahí ya me quedó. Entonces, es que me acordé porque me empezó a quedar rayado este morado. Porque es que entre más oscuro el color, pues a veces se notan más las rayas. Entonces, miren, vamos a comenzar con la parte como oscura, que es en la parte de los orillos. Así. La idea es que no se note los rayones del color, que parezca que esto está como pintado con pintura. Miren así. Y ahora empiezo a hacerlo también en la parte de acá. No, aquí este diseño tiene como unos puntitos, entonces los puntitos los podemos obviar o los podemos resaltar o los podemos hacer en la parte del bordado. Ya uno decide si quiere o no hacerle más cosas. Entonces voy terminando aquí de hacer todo el contorno y ahora voy a coger uno más clarito como este, ¿sí ven? Y ese sí lo voy a pasar ya por la mitad, como pasando por encima del anterior. Miren aquí, ya voy haciéndole acá. Yo les voy a colorear esta, yo ya tenía unas partes adelantadas, que fue el naranja, ya lo tenía adelantado, estos zapatos ya los tenía adelantados y las medias, ya había adelantado ¿cómo se dice esto? Le iba a decir tridente, pero me parece que no, que no es como un tridente. Esto es la cosita con la que se recogen las hojas, ¿cómo se llama eso? Ayúdenme, ¿cómo se llama? Mire, la idea es que yo me pase por encima del color anterior, para que cuando ahorita que pongamos el sellante, entonces lo podamos, se integren los dos colores y se vea más bonito.
No le voy a hacer en el centro porque en el centro le quiero hacer con la más clarita, con el color más clarito. Entonces, ahí, y ahora me paso con este que es el más claro y también me paso por encima de los anteriores y le paso. A mí me gusta hacer estas mezclas de color porque se ven bien bonitas. Cuando uno los moja se ven súper lindos. Bueno, listo ahí. Ahora cojo mi difumino, lo voy a limpiar porque está con, pues el que utilicé ahorita, el amarillo. Pero pues si quiero, no, miren, aquí tengo uno que ya está con el morado, entonces vamos a aprovechar. Y miren cómo con el difumino, pues le quito todas las rayas que inicialmente me quedaron. Entonces, esta técnica es súper linda porque no es pintar en tela, es colorear sobre la tela. Y colorear es mucho más fácil. Miren lo hermosa que nos va a quedar. Entonces dije, no, se me aclaró mucho, le voy a pasar, pues yo le puedo volver a pasar. Entonces voy a pasarle este y lo voy a pasar en más oscuro, sobre todo en las partes más oscuritas que quiero acentuar como la profundidad de algunas partes. Digamos por aquí. Entonces ahora le voy a pasar con este sí lo aplico un poquito más suave. Entonces miren que es como un azul y le va a dar unos visos súper bonitos. Se lo paso acá, le paso también por aquí, le va a dar unos visos súper bonitos a ese morado. Por acá, que quiero que me quede bien oscuro, por aquí por el borde, y ya le pasamos el difumino para que se integre con los demás colores. Como les dije, esta impresión tiene unos punticos aquí en la falda. Entonces ustedes deciden si la quieren dejar así nada más o si los punticos se los hacen bordados. Yo creo que se los voy a hacer. Entonces vamos a empezar a hacerle así como bolitas, como para dejarlos señalados de pronto si los queremos bordar. Entonces serían como así. Esto se puede hacer con nuditos franceses o algo así, entonces podemos dejarlos así señalados para cuando los vayamos a colorear, cuando los vayamos a bordar, pues ya están listos. Bueno, voy a mirar si tienen preguntas, dudas, comentarios. A ver, empecemos de abajo. No, espérenme, que fue lo último. Por aquí, ¿quién llegó? Por aquí llegó Nani. Un saludo desde Ibagué, nos dice. Desde Jumbo está Ruth, bienvenida. Zuli, saludos desde Hanome, Colombia. Ay, qué bueno, Zuli, qué bueno verte por aquí. Está Ruby Salcedo, también está Nubia. Bueno, ¿quién está por aquí? Llegó aquí Guadalupe, buenas tardes, me dice Olga, ¿se puede hacer en la tela de color? Estoy trabajando unos dinosaurios y los detalles los puedo hacerlo con colores. Sí, pero depende del color. Hay colores que no cogen bien. A mí me gusta colorear sobre esta tela napolitana, que además se deja bordar muy bien. Voy a ir cogiendo aquí el verde. Y me gusta también sobre el género, también queda bien. Los colores blancos son difíciles. ¿Por qué? Porque se tienden a manchar fácilmente. Vengan que voy a colorear la carita. Se tienden a manchar fácilmente, entonces por eso prefiero el beige al blanco. Y si el color es muy oscuro, pues si la tela es muy oscura, el color pues no se ve, no coge. Entonces toca ensayar, Olga, toca ensayar a ver de qué color es. Yo lo he hecho pues haciendo algunas sombritas o cosas así, pero sí es del color claro. Porque si la tela es muy oscura, no coge. Bueno, entonces miren, las caras de las brujas siempre son verdes. Entonces aquí la piel, entonces la cara, la mano, la otra mano. Y aquí la dejamos y ahora cojo mi difuminador que tenía uno como con verde, mírenlo. Y le difumino un poquito la cara. No le voy a hacer más porque ya con el bordado uno le hace la ceja, los ojos, la boca generalmente se la hacemos roja. Para que sea, y le hacemos también uñas rojas y todo. Bueno, creo que ya. No, mentiras, me falta aquí. No quiero que me quede morado y el pelo también morado. Entonces se lo vamos a hacer como en fucsia.
Miren, en estos colores tan bonitos, como yendo hacia estos tonos. Miren. Entonces, espérenme que hay un salmón que me gusta mucho. Aquí está. Vámonos hacia este color. Entonces voy a pasarle las partecitas más oscuras con este color, como acentuando estas líneas. Lo mismo las de acá, aquí, aquí y acá. Y ya con este le paso por dentro. Ya sé, le vamos a dejar el pelo como fucsia, bien hermoso. Lo tiene ahí recogidito, ya está toda peinada, toda bella. Espérenme, lo acentuamos más con este tonito. Acá. Además que esta combinación me parece que se ve muy linda con el verde de la cara. Ya son unas brujas hermosas. Entonces aquí va esta línea así. Y luego va esta línea así. Acá y acá. Y repasemos este un poquito otra vez. Y ya con el difumino, voy a coger uno más pequeñito. Difuminamos. Creo que ya me quedó todo lo de color, ¿cierto? Ayúdenme a mirar, ayúdenme a mirar. Porque es que yo dejo lo negro de últimas. Hagamos el verde de aquí. Entonces voy a coger un verde oscuro, como este. Oh, hay uno más oscuro este. Entonces cojo este y delineo primero la parte de lo que es el pasto. Y le hago como una sombrita. Primero la sombrita por el orilla. Y luego con este mismo color voy a pasar por algunos lados, haciendo como así. Ahora cojo este que es más claro y también relleno un poquito aquí. Esto sí, que me quede rayadito. Así, así, así. Y luego cojo uno más claro y voy rellenando esos espacios que me quedaron por ahí, que no me queden blanquitos, y cojo ahora uno más claro y ese sí se lo paso a todas partes, ya como rellenando todos los espacios. Y miren qué bonito que nos queda este pasto aquí abajo. Miren lo que lindo, nos queda así como de varios colores, como matizadito. Entonces cuando ya acabe me voy con el negro, porque es que el negro a veces le paso la mano así y lo mancho. Entonces por eso me gusta con el negro ir de arriba hacia abajo. Entonces voy a ir primero delineo. Claro que el negro se ve muy bien, pero me gusta delinearlo primero, durito, y sí, pasen duro el color. Acá. Y luego lo empiezo como a rellenar. Trato de dejarle unos espacios, respetar como estas sombritas que hay aquí, respetar como esos blancos que se ven allí. Y acá. Esta figura ahorita les voy a mostrar cómo la sello, porque pues aquí ya terminé de colorear, entonces la voy a sellar. Y no la puedo bordar inmediatamente porque yo tengo que esperar hasta mañana para poder sellarla. Ay, mírenla cómo se va viendo de hermoso. Yo respeto estas luces de acá, no las toco. Y ahora me voy delineando acá. No lo puedo bordar inmediatamente porque yo tengo que esperar hasta mañana para pasarle el papel parafinado, ¿sí? Y para poderlo planchar, o sea, yo lo plancho con el papel parafinado para que me quede ya completamente sellado el color. Entonces aquí le hacemos bien estas sombritas de acá. La guía, como la impresión ya viene a color, entonces pues me queda súper bonito. Y me ayuda a decir como qué partes debo respetar, cuáles puedo dejar más oscuritas, cuáles debo dejar más claras. Ahí me ayuda un montón el diseño. Mírenlo, ya quedó divino. Y ahora cojo mi difuminador y le hago suavecito, porque pues no me quedó rayado el color, entonces pues no necesito hacerle como mucho. Listo, me quedó el gorro. Si ustedes quieren pueden cambiar de color, lo pueden hacer de otro tono. A mí me encanta cómo se ve negro. Y el gato, pues nada que hacer, toca hacerlo negro porque bruja que se respete tiene su gato negro.
Yo tengo mi gato negro. Tengo una hermosa gatica negra, toda linda, que me toca cuidarla mucho en Halloween. Es una belleza. Ay, miren, esto no lo he coloreado, ahorita lo coloreo. Esta es la mano donde tienen agarrado al gato. Y aquí lo voy terminando de colorear. Ya solo me falta esta parte del gato. Y lo sella. Para que en el otro diseño que ya tengo adelantado, que ya lo tengo sellado y lo tengo coloreado y sellado, y ya está adelantada una buena parte del bordado, entonces ahí les enseño la parte del bordado, que es súper sencilla. Pasémosle bien por aquí, respetemos como todas estas luces que tiene el gatito. Entonces le paso suavecito como por la parte de acá, esto lo retiño, que cuando lo vaya a bordar le paso suavecito por acá, el difumino, y ya me quedó mi gato neto. ¿Qué voy a hacer? Me faltan estas partecitas de aquí, entonces aquí le voy a poner algunas hojas. Y bueno, no era mucho lo que tocaba hacer ahí. Entonces mírenla, ya me quedó coloreada, hermosa. Voy a mirar si tienen dudas prontas porque voy a arrancar a sellarlo. ¿Listo? Venga, miramos a ver quién ha llegado por aquí. ¡Rastrillo! Muy bien, Nani. Nani está en la jugada. ¡Súper! Por aquí está Nubia, que también me saluda. Está Irma. Buenas tardes, yo ya lo terminé. ¿Cómo así, Irma, que ya lo terminó? Muestre. Querida profe, ay, tan bonita Esperanza, me encanta lo de colorear y bordar. Yo también amo esta técnica, porque es que yo intenté colorear sobre tela y a mí eso no me quedaba bonito. Entonces, hasta ahí llegó. ¿Está pintando sobre tela? No, Ruth, estoy coloreando. Mira que todos son colores, estoy coloreando sobre tela. Hola, Mercedes, desde Perú, ¿cómo estás? Está quedando precioso. Y espérate que le ponga el sellante, que eso empieza a sobresalir. Sira, desde Barranquilla, ¿qué más? Está por aquí Sara. Estos diseños no es necesario bordarlos todos. No, ya les muestro el bordado. La idea no es bordarlos todos. Por aquí está Marta desde Cajicá, nos saluda también Celeste desde Argentina. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, les voy a contar aquí, aprovechemos. Celeste, bienvenida. Estamos todos los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde aquí en vivo. Pues, ¿cómo te parece que vamos a hacer un hermoso chaleco de Halloween? El chaleco va a ser como este, sino que este es de diario, mira, te lo muestro. Aquí va a ir el diseño de una bruja y aquí va a ir el diseño de otra bruja. Va a ser un chaleco de Halloween que estamos haciendo en una nueva técnica que se llama bordado acuarelable. Entonces, nosotros les entregamos el diseño impreso, ustedes lo colorean, lo bordan y lo armamos con un hermoso chaleco en este caso. ¿Listo? Bueno, a ver qué otra pregunta. Hoy es nuestra primera clase, Celeste. ¿Ustedes venden la tela napolitana? Sí, Nani, es que es una tela divina para bordar. Es tela o papel, Celeste, es tela napolitana. Preciosos, linda la bruja, Leticia. Difuminadores, aquí me pregunta Leticia, ¿qué utilizas para difuminar? Así se llaman, difuminos. Se llaman, ay, Carmen también ya le contestó. Linda la tonalidad, divina quedó Lilia. ¿Con qué se sella? A eso voy, un segundito. Desde Barranquilla, saludos desde Cali. Bueno, listo. Voy a sellar. Entonces ya quitemos los colores, ahorita yo organizo. Ya quitemos esto. ¿Cuál es mi sellante? Este es mi sellante. Entonces, para la parte del sellado, necesito agua. Ay, espérenme que no sé. Necesito agua. Yo tengo aquí papel absorbente, mi sellante y pinceles. Tengo uno grueso y uno más delgadito. ¿Listo? Entonces vamos a poner, si ustedes quieren, pueden poner un plástico debajo. Yo a veces nada más pongo el papel, que siempre voy a decir la marca. El papel absorbente, lo puedo poner aquí abajo, porque a veces se me pasa pues el líquido al otro lado. Y ahora, saco mi sellante, esto es un medium textil, ¿sí? Un sellante para tela. ¿Por qué lo utilizamos? Porque si yo no sello, los colores se caen en la primera lavada. Entonces los tenemos que sellar.
Voy a utilizar este pequeñito, pues porque voy a empezar como por las áreas de acá y luego utilizo este grande para esta parte de acá. Entonces, mojo mi pincel y con agüita rebajo un poco el sellante porque es bien espeso. Entonces yo lo rebajo aquí un poquito y arranco. Voy a arrancar por la carita porque no me gusta empezar por lo negro porque se me puede manchar. Entonces empiezo aquí por la parte de la cara y trato de irme por colores. Entonces todo lo verde, pues para no estar lavando el pincel cada rato. Entonces aquí verde y creo que ya no hay nada más verde, ¿cierto? Listo. Juego mi pincel y ahora vámonos con el pelito que va aquí. Entonces al principio se ve un poco blanco, blancuzco, pero es normal, eso luego ya se, ya se transparenta y me voy a pasar de una vez aquí al naranja. Aquí me voy a pasar por encima del amarillo con cuidado, traten de no refregar, sino apenas como pasar el sellante, pilas con el negro, porque el negro sí me puede manchar, entonces con mucho cuidado con el negro, por eso yo lo dejo de último. Así. Revisen que si esté cogiendo bien, que la tela sí esté chupando bien el sellante, porque a veces lo pasamos muy superficial y no lo alcanza a sellar. ¿Sí? Bueno, trato de ir de arriba hacia abajo, sigamos como con todo lo amarillo, porque a veces me pasa que hago esto y le paso la mano y lo mancho. Entonces yo trato de pasarle, de irme de arriba hacia abajo. ¿Sí? Pero pues como voy a dejar el negro de últimas, entonces por allá quedó el gordito. Ahora, como esta área es más grande, entonces cojo mi pincel más gordito y esta parte ya la paso aquí completa. La voy pasando aquí, lo mojo, cojo el sellante. ¡Ay, se me olvidó hacer esto! Pero tranquilas, lo puedo sellar y lo puedo hacer luego. O si quieren, no lo colorean y con el bordado lo hacen bien hermoso. Entonces voy pasando por aquí y voy sellando esta parte de acá. Pilas con el negro, ¿no? Porque el negro es peligroso y de pronto nos mancha. Si ustedes vieron, ya después de que sellaron, ay, se me olvidó hacer esta partecita, o ay, no hubiera quedado más bonito esta otra partecita. Entonces, tranquilas, no se preocupen, uno puede volver a pasar color. Y ahora pasemos la parte como, ya hicimos esta, entonces pasemos como la morada. Acá voy a sacar un poquito más de sellante. Si vieron que yo saqué un par de goticas, las rebajé con agua y ahí ese es el que voy utilizando. No muy aguado, ¿no? Porque si lo dejan muy aguado, entonces pues no sellamos nada. Pilas con el papel absorbente, tan pronto terminen lo quitan, porque si no después se seca y se cae pegado. Entonces tenemos que quitarlo tan pronto terminemos. Pues paso por aquí. Miren que la tela se va como mojando y se va como arrugando un poquito. No se preocupen, tan pronto como la tenemos que planchar con el papel parafinado, entonces pues ahí volví a listo. Hagamos esta partecita de acá. Ahí. Y vamos con esta que también es morada. Miren, las manguitas son moradas, así de acá. Y listo, entonces juego el pincel y vámonos aquí. Yo ya había hecho el rastrillo, que es gris y café. Le paso bien acá. El pincel que estoy utilizando es un pincel suavecito. No es de cerda dura, sino de cerda suave. Porque yo no quiero que se me refriegue mucho el color, sino lo quiero apenas sellar. Y miren, lo voy pasando por aquí. Si quieren también pueden utilizar, hay pinceles redonditos, entonces digamos para estas partes de pronto uno puede utilizar unos redondos, pero ahí queda. Ya acabé. Lo último, mentiras, me falta aquí, me falta acá un poquito más de sellante. Voy a pasar la parte del bastón. Me paso aquí un poquito el papel absorbente y aquí sí me gusta refregarlo un poquito porque se va a ver más lindo el color. Así. Ay, miren cómo resaltan los colores aquí en el verde, se nota un montón. Miren cómo resalta el color, tan pronto le paso el sellante. Bien, me meto bien aquí, bien acá. Por eso yo necesito que los colores sean acuarelables.
porque ellos cogen y resaltan y se mezclan y quedan lo más de hermosos. Mírenlo ya. ¡Ay, ese verde me encantó! Más adelante, cuando se seque, le voy a querer hacer una sombra aquí en la parte de los zapatos. Y ahora voy a hacer el negro, que es lo último que siempre hago porque el negro se mancha fácil. Entonces aquí cojo y hagamos primero la parte de arriba. Entonces lo que es el gorro. Mucho cuidado también si utilizan mucha agua porque si queda muy aguado, pues la tela chupa el agua y entonces empieza a abrir. Entonces pues mucho cuidado en esa parte también. Aquí ya voy terminando. Como les dije, este no lo voy a bordar porque tengo que esperar hasta mañana que esté completamente seco, plancharlo con el papel parafinado y ahí sí ya lo puedo bordar. Si yo lo bordo sin sellarlo, la sola manipulación de las manos hace que se me empiece a caer el color. Entonces, pues recomendación, colorear, difuminar, bien hermoso y sellar. Entonces sellan y ahí sí empezamos a bordar. Entonces, miren, aquí ya me va quedando esta parte terminada y las partes. Y listo, creo que ya cabe, ¿cierto? Como vieron, se arrugó un poquito la tela, pero no se preocupen, eso pasa. Yo la dejo así quietica hasta mañana. Quitemos ya todo esto. Y quito, ay, me encanta cómo quedó eso. Y quito mi papel Scotch, mi papel absorbente, de acá abajo si no se me queda pegado. Y lo dejo ya secar para mañana planchar. Entonces, como les dije que esta no la puedo bordar, entonces les voy a mostrar este, que es el otro diseño que ya está más adelantado. Mírenla, mírenla lo divina. Esta ya está coloreada, ya está sellada y ya tiene unas partes bordadas. Entonces, el bordado es súper sencillo. Bueno, ya depende de ustedes. Yo tengo unas alumnas que bordan divino, que son expertas bordadoras, entonces pues no, yo no les enseño mucho porque ustedes saben más que yo. Miren, estoy poniendo esto al revés. Espérenme. Acá. Para que me quede así. Porque le estoy poniendo al revés. Ah, porque esto es debajo. Aquí. Pero porque me está quedando al revés. Porque esto es así. Miren. Entonces lo cogen acá. Lo aprietan aquí un poquito. Y yo ya tengo listo aquí un hilo morado. Lo voy a acercar mucho más. Espérenme porque pues el bordado es bien detallado. Aquí. Este está entre un morado y como un fucsia. Yo puse esos dos colores de aposta. Y vamos a empezar a bordar. Entonces yo lo cojo aquí, arrancamos aquí debajo. Y uno puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. Yo generalmente cojo hacia atrás. Entonces salgo aquí. El hilo son estos hilos de... Ay, esperen. Son estos hilos, estos que son de perlé o ahora se me olvidó, perlé o argelinos, ¿sí? Son estos. Pueden utilizar también de madeja, arranquemos más bien así, pueden utilizar de madeja también, les voy a coger aquí y me devuelvo. Pueden utilizar también de madeja, pero cuando utilizan los de madeja, entonces los ponen en doble porque es que el hilito de madeja es más delgado. Entonces me voy así y me voy acá. Aquí estoy haciendo como una especie como de cordón. Entonces ustedes pueden decir o hacer cordón o pueden decidir hacer cadeneta. Ya ahorita les muestro en esta que hay diferentes puntadas. O pueden hacer la puntada atrás o la puntada de máquina. ¡Ay, moví la cámara! Espérenme que esta hebra estuvo muy larga. Aquí, y entonces estoy haciendo como un cordón, pero no estoy saliendo en la mitad, sino estoy saliendo en la puntada anterior. Entonces es como un medio cordón. Entonces miren, lo voy yendo así. Acá, me voy hacia atrás. Entre más pequeñito sea el diseño que estoy haciendo, más chiquita debe ir la puntada. Por ejemplo, las manos. Las manos son difíciles de hacer porque la puntadita tiene que ir bien pegada.
me la pongo aquí más de frente que de pronto no se alcanzaba. Aquí. Ya, yo tengo otros colores aquí para mostrarles diferentes. Entonces, este es uno. Cuando vayan a hacer la curvita, entonces bien chiquitica la puntada, o si no les queda una línea. Entonces, para que se vea más bonito, pues bien chiquitito. Entonces, aquí, me devuelvo como por acá. De ustedes depende, pues, la puntada que quieran hacer. La más fácil es el punto atrás. Es bien fácil. Y ahorita se los muestro en el negro. Entonces voy acá. Y esta telita, que se llama tela napolitana, es muy cómoda de bordar. Porque hay unas telas que son más duras. Entonces, pues, por eso nosotros elegimos esta tela napolitana para hacer el coloreado, porque con el coloreado funciona súper bien. Mírenlo, ahí ya me quedo. Mírenlo aquí. Ya como me quedo. Voy a hacer, bueno, no, dejémosla por aquí y hacemos una con el negro. Entonces, yo ya las tengo aquí enhebradas. Está sencilla la hebra, ¿sí? Para que no se compliquen. Y es que queda muy grueso si la cogen, si la cogen en doble, les queda ya muy grueso. Esperen, entonces acá voy a arrancar aquí. Y entonces esta es la que es el punto atrás. Entonces salgo aquí adelantico y me devuelvo. Que es la básica. Salgo adelantico y me devuelvo. Acá. Salgo adelante y me devuelvo. El bordado, voy a tratar de acercarlo un poquito más. Lo que pasa es que siento que si lo acerco más, como que se me, no sé si se pixela como la cámara. Pues voy jalando aquí. Siempre estaba jalando y me acordé. Siempre deben usar tambor, porque es que uno tiende como a jalar de pronto mucho el hilo y puede arrugar la tela. Entonces algo aquí. En las áreas pequeñas, recuerden, tiene que ir bien chiquitica la punta. Entonces aquí, doy aquí la vuelta y continúo. Me devuelvo y salgo adelante. Como esta área es tan pequeñita, es una curva bien chiquitica, entonces trato de hacer lo más chiquita posible en mi puntada, para que al final se vea bien hermosa. Me devuelvo aquí y salgo adelante. ¿Cuál es la idea? La idea es que uno con el hilo pues resalte lo que coloreó. Entonces, como nos decía Esperanza, no hay necesidad de bordarlo y rellenarlo todo, porque es que yo quiero que se me vea lo coloreado. Yo quiero que se me vea bien bonito. Entonces voy volteando aquí. Entonces, generalmente enmarcamos. Y ahorita les muestro otras partecitas que ya están bordadas con diferentes puntadas. Ay, miren qué lindo, esto me está quedando lindo. Voy adelante y me devuelvo. Voy adelante. Ay, aquí está el otro zapato y me devuelvo. Entonces, como está el otro zapato, voy a pasar por debajo y salgo más adelante. Aquí. Ah, se me olvidó con esto. Aquí y continúo acá. Voy atrás, voy adelante y me devuelvo. Y les voy a dejar hasta aquí y les voy a mostrar, porque pues básicamente es así. Voy a soltar aquí el tambor y les voy a mostrar diferentes puntaditas que tenemos aquí. Entonces, tenemos esta. Entonces, es igual a la que yo estaba haciendo, esta del gorrito. Es igual a la que yo estaba haciendo aquí. Sino que se le pasa con el blanco como si en medio de las puntadas y entonces nos queda así tan bonito. Este, por ejemplo, está aquí relleno. Miren lo que bonito aquí relleno. Esta, pues, esta es una cadeneta, porque esta es la araña que está colgando de su telaraña. Entonces, una cadeneta aquí que lleva acá. Estos aquí ya están listos los nudos franceses. Este también es el punto atrás y la mayoría es punto atrás. Este, por ejemplo, este hilo es hilo de madeja, porque esta área es bien chiquitica.
Entonces se hizo un cordón con el hilo de madeja. Las manos, como les dije, chiquitica la puntada por los dedos, entonces es difícil. Aquí está relleno también con un pasado y miren esta parte tan divina. Entonces, el bordado ya va más al gusto. Aquí los pelitos se los vamos a hacer de colores para que se vea más lindo. Y cuando esto ya esté terminado, el próximo miércoles vamos a recortarlo. No lo recorten todavía. ¿Por qué? Porque es más fácil de bordar teniendo todo el pedazo así entero. Entonces, cuando esté ya completamente bordado y terminado, ahí lo vamos a recortar por esta. Yo voy a tratar de dejarlo con suficiente espacio aquí, porque después lo vamos a cortar y a poner iba a decir delantal, en nuestro chaleco. Entonces, venga, se los muestro acá. Ya bordado, se los voy a acercar un poquito, un poquito así, entonces mírenlo aquí, se los voy a voltear, mírenlo como va quedando por detrás, pues no importa, ¿para dónde estoy poniendo? No importa mucho la parte de atrás, porque pues eso va a quedar con la guata, con el forro, se los voy a subir aquí para que, ay Dios mío, estoy poniendo aquí, miren la parte de abajo que estábamos haciendo ahorita, la del cordón, todo. Entonces, esta es la tarea. Pues yo voy a tener lista esta para el miércoles, por eso la tenía ya adelantadita, porque el miércoles la idea es que ya cortemos nuestros moldes de la parte delantera, porque esta figurita va a ir aquí como en la parte de adelante de mi delantal. Ay, yo porque estoy tan corrida hoy. Esto va a ir en la parte delantera aquí, en esta parte de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer el miércoles, que es nuestra próxima clase? Vamos a tener listo esto y vamos a cortar las partes delanteras de nuestro chaleco, no sé por qué ando diciendo delantal, chaleco, bueno, porque ustedes también pueden hacer un hermoso delantal de Halloween, deberíamos hacerlo, lo voy a tener en cuenta. Entonces, hacemos las partes delanteras, las pegamos, yo creo que alcanzamos a dejar una parte acolchadita para que ustedes la vean ya lista. ¿Listo? Entonces, tarea, a colorear y a bordar. No tienen que bordarlo todo completamente, solamente les voy a mostrar otra vez con la cámara anterior, solamente algunas partecitas, como los bordes, los nuditos, todas esas partes que quedan bien hermosas. Entonces, ya nos quedó lista la coloreada, yo la dejo allá, vengan, se los muestro. La tengo aquí atrás. Entonces, miren cómo resaltan esos colores de divino. Nos queda espectacular, Mañana la plancho y empiezo a bordar, porque esta la necesito de hoy en 8, que vamos a hacer la parte de atrás de nuestro chaleco. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a mirar si tienen preguntas, dudas, comentarios. Tú me dice Ruth, me encantó esa técnica, Dios la bendiga. No, a mí también, yo cuando la conocí dije, pero ¿qué es esta maravilla? ¿Esto es pintado? No, es coloreado. No, una hermosura. Por aquí me dice Luz Mabel, pilas y la hacemos. Quedó lindo. ¿Qué hilos usa para bordar? Hilos perlé o argelino. Pero si quieren de madeja, también para las cosas como delicaditas, como delgaditas. ¿Listo? ¿Se pinta con pintura? No, se colorea, no se pinta, se colorea con colores acuarelados. Entonces ya saben que aquí conseguimos los de 12, pero si quieren pueden encargar los de 48 también. Un mantel navideño. ¡Uy, qué buena idea! ¡Qué buena idea! Un mantel navideño con la coqueta, con esos diseños. No, Ana Milena, qué idea. Yo lo terminé porque compré ¡ay! Es que en la feria Irma los compró, de razón. Bueno, por aquí desde Ibagué, esperen que estoy mirando si hay preguntas, muy linda la técnica, qué belleza, gracias Marta, me alegro que te haya gustado. Esperanza me dice gracias, buenas noches, Pico Lola, saludo desde España, Pilar, un abrazo también para ti. Liliana, desde Río Sucio Caldas, espero Liliana que te haya gustado esta nueva técnica. Y listo, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. ¡Chao!